Bienvenidos, queridos estudiantes. En este video vamos a aprender a cómo hacer un gráfico de frecuencia acumulada con la calculadora. Para eso vamos a tomar los datos de un ejercicio de nuestro libro de texto de Oxford, en el cual se dice que se registró el número de visitantes n de un castillo durante 200 días. Y podemos ver la tabla de frecuencias, donde tenemos en la primera columna un número de visitas por intervalos de clase. Después en la segunda columna tenemos la frecuencia o la frecuencia absoluta normal y en la última columna tenemos la frecuencia acumulada. Bueno, en esta ocasión yo ya tengo los datos registrados en la calculadora. Aquí es importante, al ser frecuencia acumulada, indicar cuáles son los datos de la tabla que estoy utilizando. En la lista 1 estoy utilizando los límites superiores de clase del número de visitas. Es decir, estamos usando 50, 100, 150, 200, etcétera, 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 hasta llegar a 400. Y en la lista 2 tengo lo que es la frecuencia acumulada. Bueno, ahora para hacer la gráfica vamos a buscar en los rectángulos de abajo que diga graph. Si no está, recuerden presionar F6 hasta que aparezca. Aquí lo tenemos. Entonces presionamos F1 y vamos a ir a activar las características con F6 de la gráfica 1, que es donde quiero en esta ocasión, pues eh, poner los datos de este ejercicio. Entonces vamos a bajar al segundo renglón y aquí vamos a darle a esta opción XY que está en F2. Vamos a indicar que los datos de la lista pues están en 1. Y tanto la lista Y como la frecuencia deberían de estar en este caso en lo que es la lista número 2. Recuerden que si nos sale aquí la lista número 2, podemos darle a F1 para activar este rectángulo que dice lista y aquí seleccionar el número de la lista que necesitamos. ¿Qué otras cositas pues son importantes acá? Acá tenemos el tipo de marcador que nos va a ir dibujando cada uno de los puntitos, mi X y mi Y, es decir, mi cota superior en el intervalo de clase con su respectiva frecuencia acumulada. Yo lo voy a dejar en este caso, tal vez aquí con un colorcito sólido, entonces voy a poner F3. También aquí voy a dejar un gráfico tal vez de color magenta. Si no, le damos F1 y podemos cambiar el color que usted quiera. Ya con esto sería suficiente para establecer las características de este tipo de gráfica de frecuencia acumulada. Vamos a darle ya, después de salirnos a la lista de datos, vamos a darle F1 para graficar la gráfica 1. Y aquí tendríamos entonces ya nuestra gráfica de frecuencia acumulada, que si le damos Shift y le damos a F1 para activar Trace, podemos ir con el cursor viendo precisamente estos puntos que teníamos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí si volvemos a ver la tablita, ¿verdad? Vea que, por ejemplo, 50 debería estarse relacionando con 16 y es precisamente lo que tenemos aquí, 50 con 16. El siguiente punto debería ser 100 con 54. Vamos a ver si es cierto. Aquí lo tenemos, el siguiente punto es 100 con 54. El tercer punto debería ser 150 con 104. Y si vemos la tablita está bien, ¿verdad? 150 con 104. Bueno, aquí tenemos una comparativa de la gráfica hecha con la calculadora con una gráfica hecha en Excel. Como pueden ver, pues aunque visualmente no es tan atractiva, igual nos sirve muy bien para poder visualizar datos y hacer algunos cálculos. Por ejemplo, vamos a aprender cómo hacer una aproximación para calcular la mediana, los cuartiles y con esto pues el rango intercuartílico. Por ejemplo, sabemos que la frecuencia acumulada máxima es 200. Entonces podemos ir viendo cuáles son algunas líneas horizontales que nos podrían ayudar para precisamente estimar estos cálculos de la mediana y los cuartiles. La línea horizontal del primer cuartil sería ese 200 multiplicado por un cuarto, que nos daría 50. La mediana sería ese 200, pero ya no por un cuarto, sino por un medio, que nos daría 100. Y la ubicación del tercer cuartil
o la línea horizontal que nos va a ayudar para aproximar este tercer cuartil sería 200 por 3 cuartos, que nos daría 150. Si nos venimos a la gráfica, como ustedes pueden observar, y con una reglita, precisamente marcamos en una primera instancia 50, luego marcamos 100 y luego marcamos 150, vamos a ver que donde esa línea horizontal choca con nuestra gráfica de frecuencia acumulada, podríamos irnos hacia el eje del número de visitas y obtener así una aproximación de los cuartiles y la mediana. Por ejemplo, el primer cuartil que habíamos dicho que se hallaba con la horizontal en 50, vemos que choca prácticamente por acá. Entonces, cuando bajamos al número de visitas, vemos que ese cuartil anda muy cerquita de 95. Entonces, podríamos aproximar que el cuartil es 95. Para la mediana que nos había dado 100, ¿verdad? Cuando pasamos esa línea y choca la gráfica de la frecuencia acumulada, y bajamos hacia el número de visitas, vemos que esa mediana o ese cuartil 2 nos da un aproximado de 145. Y finalmente el cuartil 3, que nos daba 150, la línea horizontal donde podíamos ubicarnos, pues nos marca aquí la intersección con la gráfica de frecuencia acumulada y si bajamos hacia el número de visitas da una aproximación de 215. Y vean que con esto podríamos hacer una aproximación entonces de los cuartiles y de la mediana. Bueno, ahora eso mismo podríamos hacerlo con ayuda de la calculadora. Bueno, voy a salirme de aquí un segundito. Voy a volver a dibujar la gráfica, que es la gráfica 1 con F1. Y acá, para dibujar estas líneas horizontales, que bueno, en este ejemplo en particular eran 50, 100 y 150, vamos a darle a F2 para entrar aquí donde dice def G. Y precisamente aquí es donde podemos dibujar varias líneas horizontales. La primera es 50. Entonces vamos a decir que la primera va a ser 50. También, si lo notan, podemos cambiarle el estilo con F4, ¿verdad? Y seleccionar alguna de estas. Yo en particular voy a poner puntitos porque siento que es más fácil visualizarlo así. Eh, Como pueden ver, ¿verdad? Ahí ya tendría yo la línea de 50, pero igual vamos a dibujar las otras dos que nos hacen falta. Vamos a dibujar la de 100. Este, Vamos a dibujar la de 100. Igual voy a decirle que necesito un estilo de puntos y la última era 150. Que igual vamos a indicarle que quiero un estilo de puntos. Y bueno, ya con esto ahí tendríamos, como pueden observar, las 4 líneas en la calculadora. De tal forma que si ahora le doy Shift y le doy a trazar, bueno, ya puedo yo ubicarme, por ejemplo, aquí en una de las líneas e irme moviendo hasta golpear o intersecar la función acumulada, más o menos, diríamos que como por ahí, ¿verdad? Entonces vemos que precisamente para el tercer cuartil estamos obteniendo un valor aproximadamente de 220. Este, que si lo comparamos, ¿verdad? Con el ejercicio pasado, bueno, andamos aproximadamente con 215, ¿verdad? No andamos tan mal. Aquí hay que ver un poquito de la precisión, tal vez ahí es mejor el cálculo, ¿verdad? Y ahí podemos ver que sí es mejor el cálculo y anda por ahí de 216. Vean que no andamos mal. Ahora, si vamos a la siguiente línea, que es la mediana, igual vamos a poder ubicarnos un poquito aquí por la intersección. Y bueno, en este caso vemos que anda como en 141, 44 por ahí. Y habíamos dicho la vez pasada que era como 145, ¿verdad? Entonces no andamos tan perdidillos. Eh, y si nos ubicamos ya en el cuartil 1, la intersección pues se está dando por ahí de unos 94 más o menos. Y nosotros habíamos estimado más o menos unos 95. ¿Verdad? Entonces de esta manera
gracias a el gráfico de frecuencias acumuladas, podríamos hacer estimaciones de cálculos precisamente como los cuartiles, y la mediana o el cuartil 2.